Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Muy bienvenidos, hermanos, nuevamente, amigos, todos los que van a estar acompañándonos el día de hoy. Hemos vuelto a este podcast de Ciudadano Celestial después de bastante tiempo que no traíamos un programa, un podcast, como les digo. Este vendría siendo el número 22. Y la única diferencia de este podcast es que en este momento no estoy en vivo y en directo con ustedes, sino ustedes están viendo un video grabado, pero no por eso menos importante. Así que todo lo que saluden, todo lo que comenten, pregunten y todo lo que tengan acerca del capítulo que vamos a ver hoy día, colóquenlo en la caja de los comentarios. Yo me voy a preocupar de poder contestarles dudas, preguntas y todo lo que ahí pueda salir. Así que qué bueno estar nuevamente de vuelta con ustedes y podamos disfrutar de este espacio que podemos tener para ver temas atingentes a la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Por eso somos Ciudadanos Celestial, cristianos que están viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo porque nuestra ciudadanía es de lo alto, donde está el Señor. Esa es nuestra ciudadanía. Así que bienvenido nuevamente y vamos a comenzar en oración. Padre Santo, vamos delante de ti una vez más, dándote las gracias, Señor, por lo que tú eres con nosotros, Padre, porque nos permite tener estos espacios en los cuales podemos dedicarlo a ti, donde podemos compartir como hermanos ante un tema en particular, Señor, que muchas veces tenemos que hacer cambios en nuestra vida, porque de una u otra manera, Señor, este mundo, Padre, quiere llevarnos por el lado oscuro, Señor, por la maldad, y quiero pedirte, Señor, que nosotros podamos a través de tu luz, Señor, ver realmente lo que es correcto y poder discernir ante todo lo que el sistema nos está ofreciendo, poder decir que no y no contaminarnos con aquellos, Padre. Te lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Todavía estoy saliendo un poquito del resfrío que tuve. Ya botándolo, ya quedándolo poco. Aquí tengo un tecito especial que me preparó mi esposa, así que vamos a comenzar. Hoy día, como les decía, es el podcast número 22 y este podcast tiene por título, y ya que estamos en fecha,
y no lo habíamos traído a este espacio, tiene por título Festividad Desenmascarada, All Hallows Eve. Y ustedes quizás no conocen por ese título, pero más conocido como Halloween. Halloween es una festividad que hoy en día está siendo parte de nuestro país, una festividad que quizás hace unos años atrás veíamos muy lejana, algo que realmente no compatibilizaba con nuestra manera de ser, como nuestra idiosincrasia del chileno, pero hoy en día ya se está adoptando en todos lados y realmente tenemos que conocer qué es lo que traen estas culturas que vienen de afuera, dónde provienen, cuáles son sus orígenes, qué significado tienen, qué dice la escritura acerca de esto y cómo impacta la vida de una persona y cómo impacta también la vida de un hijo de Dios. Es importante que podamos estar atentos a este tipo de cosas que no solamente nos invaden a nosotros, sino que también invaden a los que vienen después de nosotros. Familiares, pequeños, niños que muchas veces sin saber realizan cosas netamente porque se imponen por colores, por este bombardeo que tenemos de publicidad muchas veces. Y bueno, tantas cosas que podemos tocar acerca de esto que vamos a revisar hoy en este podcast. Bien, hay una frase muy característica de esta festividad que dice lo siguiente, y se las voy a leer. Dice, cuando salen las brujas y se observan los primeros gatos negros por ahí, la luna ríe y susurra que Halloween ya está aquí. Esta es una frase típica y como una canción, por así decirlo, acerca de esta festividad que es muy reconocida a nivel mundial. Se demoró mucho, como les decía, en llegar a Chile, pudo haber llegado mucho antes. Gracias a Dios estamos al fin del mundo prácticamente y hay cosas que no llegan tan rápido, pero ya está acá. Llegó, se está haciendo parte de nuestra cultura y es una festividad que tenemos que desenmascarar, porque aunque se vista de algo inofensivo, tenemos que ver realmente qué es lo que la provoca. ¿Qué es Halloween en la actualidad? La noche de Halloween es conocida por sus tradiciones extrañas y simbolismos. Tiene una cantidad enorme de simbolismo esta festividad, donde se disfrazan tanto niños como adultos para celebrar. Esto ha generado una amplia participación global, tanto así en Chile en los últimos años ha tomado mucha fuerza. Esta festividad se celebra el 31 de octubre, esto ya pronto, que vamos a ver cómo se lleva a cabo en las calles, en esta noche, el desenfreno, las fiestas, los carretes, como se dicen, en las tardes los niños pidiendo dulces, el comercio ya está bombardeando acerca de Halloween, el consumismo y tantas cosas que se generan a través de esto, como otras festividades que también atraen absolutamente lo mismo. Ahora, ¿por qué se celebra? Halloween ha evolucionado y se ha convertido en un evento comercial altamente rentable, demasiado rentable, hermano. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que se gana con esta festividad. Genera miles de millones en ventas de dulces y disfraces. Esto muestra el impacto que tiene en la economía moderna. Es muy rentable para las compañías de dulces, para las compañías que hacen decoraciones y para las compañías de disfraces. Ahora, ¿qué tan rentable es? Según el National Retail Federation, que es un organismo que rige el tema del comercio en Estados Unidos, para el año 2022, las ganancias que se generaron a través de esta festividad fue de 10.6 billones de dólares. O sea, una cantidad abismal de dinero. De hecho, ese año batió récord hacia atrás. No tengo la estadística actualizada del año pasado, pero yo creo que cada año sigue batiendo récord en cuanto a el mercado que mueve esta festividad. Ahora, ¿cuál es el origen? Muy importante. Halloween es una celebración que mezcla tradiciones antiguas y modernas, simbolizando la conexión, principalmente, entre los vivos y los muertos. Su origen se remonta a las festividades de la cultura celta, una cultura muy antigua, y ha evolucionado a lo largo del tiempo.
Es la noche del 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, una fiesta que se extiende en todo el mundo, donde niños y adultos se disfrazan con el fin de llevar a cabo un amenazante trueque. Y quizá a usted, hermano, le ha tocado ver en películas, en historias, en diversas cosas lo que significa Halloween. Hay películas que derechamente se llaman Halloween y hablan acerca de esta festividad. Y hay una cantidad enorme de películas del género de terror donde tocan este tipo de cosas, donde tocan mucha cultura, donde muestran acerca pinceladas de dónde proviene, pero nunca con el afán de informar a la gente, sino con el afán de mostrar la festividad una cara en la cual es inofensiva. ¿Y por qué le digo que esto muestra esta cara inofensiva y es la cual que nosotros queremos desenmascarar? Porque un niño que pueda celebrar esto, un adulto que no le dé importancia a lo que está haciendo netamente por justificar el compartir muchas veces, no se da cuenta el daño que está haciendo o el significado de las acciones que está realizando. Una fiesta donde las calabazas iluminan los hogares y donde esqueletos, fantasmas, brujas y murciélagos andan sueltos al acecho de la gente desprevenida. Claro, de la gente desprevenida, que es lo que le digo yo, mucha gente que ignora el realmente significado que tiene esto y que no le da la importancia necesaria. Pero toda fiesta tiene una historia detrás y esta, Halloween, no es la excepción. Es tan antigua como los europeos y el viejo mundo. No es una fiesta estadounidense, no es una fiesta solamente anglosajona. Es una fiesta mística y conecta muchos periodos de la raza humana. Y como les decía, su origen es celta. Y unos podcasts anteriores nosotros vimos acerca de la festividad de la Navidad y también vimos que sus orígenes eran celtas. Y ustedes tienen que entender que los celtas es una civilización muy antigua y nosotros aquí tenemos que trazar bien la escritura y entender más o menos que la maldad después de la caída del hombre se extendió. Satanás extendió toda la maldad, el ser el príncipe de la potestad del aire. Recuerden que cuando Caín mata a Abel, después de un tiempo nace Set. Y con el nacimiento de Set, los hombres volvieron a invocar el nombre de Dios. Entonces hay periodos muy oscuros donde el hombre era malo, donde el hombre hacía muchas maldades, donde nace todo este tema de la maldad, de la brujería, de los sacrificios, de una cantidad de cosas que no adoran a Dios para nada. Y producto del tiempo que ha pasado, después ustedes saben que vino el diluvio, donde pasaron 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos, Sem, Cam, Jafet y sus esposas, pero la maldad continuó y la población se fue repartiendo a través de nuestra tierra, pero empezaron a haber civilizaciones donde solamente invocaban demonios, donde solamente hacían lo malo, producto de empezar a adorar cosas que no tienen ni pies ni cabezas. Recuerden que nosotros somos creados por Dios. Nosotros somos creados para adorar a Dios, pero como el hombre no conoce a Dios, adora cualquier cosa. Dentro de cualquier cosa es donde Satanás engancha, nubla la mente, confunde y quiere derrotar, quiere destruir a la gente. Y nacen toda esta cantidad enorme de festividades que no tienen ninguna razón de ser. Bueno, la cultura celta viene con todo esto, perdón, arrastrando. Y quiero mostrarles más o menos para que ustedes vean qué es lo que la cultura celta más o menos abarcaba. Yo aquí les voy a mostrar un pequeño mapa que es de la antigua Europa, el antiguo mundo europeo. Y todo lo que ustedes ven en color, ya sea a medio anaranjado, medio verde, medio amarillo, era lo que abarcaba la cultura celta siglos antes de Cristo, muchos siglos antes de Cristo, atrás. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente cubría toda Europa actual. Y toda Europa actual tiene muchas tradiciones que traían los celtas, demasiadas. Y en ese aspecto nosotros nos tenemos que dar cuenta
que estas celebraciones que hoy en día están evolucionadas, que mezclan una cantidad enorme de culturas, tienen un origen. Y ese origen tiene lo siguiente, dice, según, bueno, tenemos que remontarnos, como le digo yo, a la cultura celta, calendario, perdón, mapa que le estoy mostrando, y ellos tenían su calendario. Los celtas tenían un calendario, según la National Geographic y la revista muy interesante, que quizás ustedes las conocen, los pueblos celtas de donde descienden los españoles, descienden alemanes, descienden los británicos, descienden los franceses y muchos otros europeos, ellos, que se los voy a mostrar también a continuación, ellos con este tema de estas culturas que fueron adoptando, quiero mostrarles lo que es el calendario celta y quizá ustedes lo han visto, que es este de acá. Este es el calendario celta, es muy conocido. Ahí ustedes pueden ver runas y pueden ver quizás algo que pueden ir, si se acuerdan de algunos programas que vimos nosotros, acerca del Yule, que aquí aquí está aquí arribita, bueno, está arriba del calendario, dice Yule. Si ustedes se acuerdan cuando vimos el tema de la Navidad y vimos lo que eran los ruidas, hablamos acerca de la celebración que hacían en esta festividad del Yule, de los árboles, si ustedes se pueden acordar. Bueno, Halloween también viene de esta cultura celta en su origen. Pero aquí no es el Yule, sino es lo anterior, que es el Samhain. Yo no sé si ustedes han conocido ese concepto o este término de lo que es Samhain. Y Samhain es la celebración del Año Nuevo Celta. El Año Nuevo Celta corresponde desde el 1 de noviembre en adelante. Nosotros celebramos en el lado occidente el 1 de enero. Bueno, los celtas celebraban el 1 de noviembre. Actual, el 1 de noviembre que tenemos nosotros, y era el inicio de una temporada del calendario celta. Este calendario, el que le estoy hablando, se dividía en dos temporadas, una de luz y una de oscuridad. Y si lo podemos ver, la temporada que comienza este año nuevo, Samhain, le da inicio a la temporada de oscuridad. Y dentro de esta temporada de oscuridad, las creencias que tenían los celtas pasaban muchas cosas. Por eso Samhain es precursor de Halloween. Este año nuevo celta era, como les digo, el inicio de la temporada de la oscuridad, donde solían realizar grandes hogueras, sacrificar animales y despedir a Lugh. Lugh era el dios del sol de los celtas. Nosotros hemos visto una cantidad de nombres que le ponen al dios sol. Y dentro de esta cultura, Lugh se llamaba el dios sol y despedían a Lugh y encendían esta hoguera, hacían sacrificios de animales y otras cosas más para darle inicio a este año nuevo celta que era Samhain. Estas creencias celtas decían que el mundo de los muertos en este día, demonios, hadas y espíritus inhumanos de otras realidades se unían al de los vivos en un estado de flexibilidad, de la misma forma en que los muertos entraban a nuestro mundo, los vivos podían vagar en el mundo de los muertos y perderse para siempre. Con el fin de evitar ser poseídos por demonios, es que los celtas ocupaban disfraces que estaban hechos de pieles de animales. Y desde acá las primeras historias que nacen de muertos, empezaron a surgir estas historias, así como las de vivos que se perdieron para siempre en el otro mundo. Con todo esto empieza a nacer el mito, las leyendas, los cuentos y una infinidad de cosas, porque ellos celebraban esta flexibilidad que había entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Nosotros entendemos que esto, así como se explica, no es real. Sin embargo, todo esto es demoníaco y satánico, que se permite para que la gente no crea en Dios, para que la gente adore a Satanás o esté concentrada en este tipo de cosas. Ese es como confunden a la gente con historias de fantasma, con historias de una cantidad enorme de cosas que usted puede ver hoy en día en las redes sociales, que le han hecho quizás
más mal en confundir a la gente en cuanto a conocimiento que lo que le pueden acercar a Dios. Y usted, si no está viendo que es hijo de Dios, se va a dar cuenta que la maldad es real. Satanás es real, existe. Todo esto pasa, sucede, pero son demonios que están encargados de disfrazar todo este tipo de cosas y no mostrar lo que realmente es la verdad, lo correcto, a Cristo, la luz. Entonces, en este caso, tenemos este comienzo, como ustedes pueden ver, en este calendario celta, donde podemos dilucidar aquí. Y con esto quiero llevarlos a la escritura. Quiero que busquemos y me acompañen el libro de Deuteronomio. Vamos a buscar el capítulo 18, vamos a leer del 10 al 12, que va a ser nuestro versículo base. Porque aquí habla esto, o sea, lo que nosotros estamos viendo es cómo Satanás se encarga de estar presente a través de la maldad en este tipo de cosas y festividades. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice así, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante, dice, de ti. Aquí la escritura es clara, donde nosotros, este versículo dice que no tenemos que ver nada con este tipo de prácticas que hoy en día las están normalizando y donde la gente lo ve como algo totalmente inofensivo. Mucha gente ni siquiera cree y ridiculiza este tipo de cosas, pero no, la maldad es real. Lo malo, lamentablemente, es real y se ve en este tipo de casos. Ahora, también los celtas, que era lo que yo les estaba comentando, en este versículo habla acerca de estas hogueras que se estaban realizando. Si aquí hablamos de no pasar por fuego, dice la escritura. Bueno, aquí en esta festividad de Samhain se hacían hogueras. Y esto es responsable. Perdón, las hogueras que hacían, este fuego que encendían, dan la responsabilidad o la atribución de que nosotros asociemos los murciélagos a Halloween. Si usted se da cuenta, cuando adornan con el tema de Halloween, colocan murciélagos muchas veces. Ahora, ¿por qué se daba esto? Porque en sectores muy oscuros, cuando encendían estas hogueras, producto de esta festividad, se acercaban todos los bichos, todos los insectos iban a la luz, obviamente. Y esto llamaba la atención de los murciélagos y los murciélagos llegaban en masa a devorarse todos estos insectos. Y por eso hoy en día se asocia a los murciélagos a lo que es la muerte, a lo que es el terror, producto de estas prácticas que se realizaban, porque concientizaban que el murciélago estaba en estas prácticas, donde se celebraba a la muerte. Si esa es la celebración, hacia la muerte. Y es terrible. También los celtas de esta manera disfrazados pasan por casas pidiendo comida, lo que actualmente se realiza con los niños y adultos pidiendo dulces casa por casa. Ahora, ¿por qué ellos se disfrazaban? Porque dentro de toda esta maldad que surgía, las creencias que ellos tenían de que venía todo este mundo malo, las brujas, las hadas, los hechiceros, los demonios y todo este tipo de cosas, el disfrazarse era una manera de protegerse para ellos, de no ser detectados. Y con esto, años más tarde, el paganismo que se mezcló con los falsos creyentes, y yo estoy hablando años más tarde, me estoy refiriendo al siglo IV, ya año 400 después de Cristo, ya después de que esta festividad en este tipo de partes era totalmente normal, esto fue evolucionando. Y este paganismo que había, con tantas cosas que traían, se fue evolucionando de tal manera que cuando nace la Iglesia Católica,
en el siglo IV APP, mezcla estos falsos creyentes con el paganismo y empiezan a mezclar todas estas costumbres. Ustedes lo saben muy bien. Y parte de esta mezcla dan evolución a prácticas paganas maquillando tradiciones para hacerlas ver mejor. Dentro de la Iglesia Católica, que empieza a ver cosas paganas que no querían tener, las maquillaron. No es que la hayan erradicado, porque ellos no tenían a Cristo en su corazón, ellos no conocen a Dios. Por ende, no tenían un espíritu que les dijera lo que realmente tenían que hacer. Entonces ellos maquillan ciertas tradiciones paganas y las empiezan a mezclar con algunas creencias que ellos tenían. De hecho, de esto nace un festival que se llamaba el Festival de Lemuria. No sé si ustedes quizás en algún momento han escuchado de aquello, que se celebraba el 13 de mayo. Todos los 13 de mayo se celebraba este festival llamado Lemuria, donde los paganos romanos calmaban a la muerte, o mejor dicho, a los muertos. Era un festival que se hacía para calmar a la muerte. Imagínense, estamos hablando de tradiciones totalmente oscuras. Los espíritus regresaban para perseguir a los vivos. Ese era el concepto de esa festividad. Y ellos derramaban leche, los paganos en este caso, derramaban leche en las tumbas o compraban pastelitos para ver si conseguían la simpatía espectral de estos muertos. La Iglesia Católica tomó esta festividad de Lemuria, que se celebraba el 13 de mayo, y la renombró y le puso All Saints' Day, que significa el Día de Todos los Santos. Y en vez de derramar leche en las tumbas, los fieles debían recordar a los muertos más sagrados y le cambiaron la fecha. ¿Sabe a qué fecha le cambiaron? Si usted sabe, colóquenlo en los comentarios. Le cambiaron la fecha al 1 de noviembre. Y en vez de All Saints' Day, que se los voy a mostrar acá, para que ustedes puedan tener el concepto. Mire, yo le dije, el 13 de mayo se celebraba Lemuria, con todo esto que yo le di en las prácticas. Esta festividad fue cambiada de nombre primero a All Saints' Days, que se seguía celebrando el 13 de mayo, y después, con la evolución de todo este tipo de cosas, le volvieron a cambiar el nombre y la fecha. Pasó a ser el 1 de noviembre y a llamarse All Hallows Day, que también significa el Día de Todos los Santos. De esta manera, Samhain, que era el 31 de octubre, perdió totalmente su fuerza. Perdió la fuerza. Todos estos paganos que seguían en las costumbres antiguas de los europeos, que seguían con estos ritos más antiguos, tuvieron que aguantar cómo esta festividad de Samhain fue perdiendo la fuerza necesaria porque se fue mezclando con la Iglesia Católica, que adoptó el Día de Todos los Santos, y Samhain, que era el día 31 de octubre, ya no se celebraba de la manera que hoy en día estaban celebrando el 1 de noviembre. ¿Y qué pasó? Que la volvieron a renombrar la festividad, pero la del 31 de octubre. ¿Y saben qué nombre le pusieron? Le pusieron, ahí como ustedes pueden ver, de Samhain, del 31 de octubre, ya no pasa a ser Samhain y pasa a ser All Hallows Evening. ¿Qué significa All Hallows Evening? Significa la víspera de todos los santos. Eso significa. ¿Por qué la víspera? Porque se celebraba el día anterior, el 31 de octubre. De hecho, los celtas dentro de sus creencias tenían que un poco antes de las 12 que cambiara el día a 1 de noviembre, ahí se hacía esta flexibilidad donde se encontraba el lado de los muertos, el lado de los espíritus con el lado de los vivos y todos podían vagar en el mismo espacio espectral. Esas son las creencias que ellos tenían. Entonces le cambian el nombre a All Hallows Evening y queda con este nombre. Ahora,
este nombre fue mutando también, de tal manera que lo fueron acortando y pasó después de All Hallows Evening, pasó a All Hallows Eve. Le acortaron el evening a Eve. Y con el tiempo se transformó en lo que hoy en día nosotros conocemos como Halloween, que viene de este nombre, que es Halloween. Entonces, en ese aspecto, se fue transformando este nombre y así nosotros con esto podemos entender qué fue lo que se estaba realizando. Entonces, hoy en día podemos entender con esto que ya el nombre es por algo, un significado tiene. Algo es lo que quisieron hacer con esto. Entonces, ya tenemos el nombre, llegamos al nombre de Halloween, producto de todos estos cambios que hicieron en la evolución, en los cambios de ritos, pero adoptando todavía las prácticas paganas que se realizaban. Más tarde la Iglesia Católica ayudó en lo que ahora también se conoce como el trick and treat. Son términos en inglés, pero yo creo que usted lo ha escuchado, que es trick and treat significa en español tetra o truco. Treta, treta o truco, que hoy en día lo conocemos nosotros como dulce o travesura. ¿Qué pasaba con esto? Que pedían para el Día de Todas las Almas, porque después ellos inventaron el 2 de noviembre, que es el Día de Todos los Muertos, que lo siguen, si ustedes ven el calendario que tenemos nosotros, el calendario romano que ocupamos nosotros, el 2 de noviembre es el Día de Todos los Muertos y la gente tiende a ir, no sé si al cementerio, etcétera, y quiero que entiendan de dónde vienen estas prácticas. Pedían que para el Día de Todas las Almas, que es el Día de Todos los Muertos, el 2 de noviembre, fecha también puesta por ellos, elevaran a Dios oraciones para la libertad de las personas para que salieran del purgatorio, cosa que la Biblia jamás menciona. Aquí se mete todo el tema del purgatorio y de las oraciones para que la gente en este día ore para que estas almas puedan ser liberadas y llegar al cielo, cosa que eso no existe en la Escritura. Pero ellos dicen que es un punto intermedio entre el cielo y el infierno. Y nosotros podemos ver, y si usted puede buscar en la Escritura y se va al libro de Mateo, nosotros nos vamos al libro de Mateo y busquen el capítulo 7, versículo 13, 7:13, ustedes van a ver que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, el infierno, y muchos son los que entran por ella. El 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, la vida eterna. No existe otra, no existe un espacio intermedio. La Biblia habla acerca del cielo y del infierno. Estar eternamente con Cristo o estar eternamente separado de Cristo. No hay lugares intermedios. No es que la gente muera y se va a un lugar donde ahí va a esperar a que las personas que están acá oren por aquello. Eso no existe. Eso no existe. De hecho, usted puede leer la historia de Rico y el Lázaro en Lucas 16, del 23 al 31, cuando habla acerca de que está el Lázaro en el seno de Abraham y está el rico en el Hades, está en el lugar de tormento, donde ellos se ven y hay un gran abismo que los separa, que ninguno podía ir hacia allá, ni de allá podían venir hacia acá. Y el rico le dice a Abraham que mande a alguien que le avise a sus hermanos para que ellos no vengan a este sector. Y él le dice que estuvieron a los profetas y aún así no creen. Entonces no hay un lugar intermedio. Todas las decisiones que nosotros tomamos son aquí, en esta vida, acá. Por eso es tan importante compartir el Evangelio, por eso es tan importante que nosotros podamos saber qué es lo que estamos haciendo, para que nosotros podamos ir con base, con la Escritura, con la palabra, a poder sacar a la gente de ese error, de esa confusión que tienen, para que entiendan que son pecadores y puedan llegar al Señor. Eso es nuestra misión. Si vamos a Eclesiastés, nos vamos a Eclesiastés capítulo 9, del 5 al 6, la palabra dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron, o sea, se acabaron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en estas festividades se celebra la muerte. Y la escritura es clara con aquello. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Nosotros sabemos que algún día vamos a morir. Pero los muertos ya nada saben. Ya los que murieron ya murieron. Pasaron. No hay conexión. No existen los fantasmas, no existen que yo me voy para allá, que las almas que están vagando, que vino a mi abuelita que andaba por ahí, estas típicas historias de terror de la gente que anda con cadenas, anda azotando puertas, se escuchan llantos, que la llorona, que dónde están mis hijos, que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es mentira. El que murió no puede volver. No hay manera. Todo lo que se experimenta y todo lo que a nivel ¿cómo se llama? De cultura, esta cultura pop que se llama a través de las películas y todo eso, todo es demoníaco. Todo eso son demonios que hacen creer a la gente y caer en el error. Por eso es un tema que está gobernado por Satanás. Y esta festividad es tremenda, porque sin pelos en la lengua se celebra la muerte. Eso es. Y se adora a Satanás, producto de todas estas cosas, sin saber la gente. Por eso yo digo que se tiene que desenmascarar, porque no es una festividad inofensiva. No es que, qué bonito que los niños vayan a pedir dulce, que compartan, se disfrazan, espectacular. No, todo esto tiene un contexto, el disfraz tiene un contexto. Los dulces tienen un contexto, lo que se hace, el tema de pasar por las casas, que lo vamos a ir viendo, tiene un contexto. Acá los difuntos pueden ser, que es lo que está hablando en este caso, en el siglo IV, la iglesia que nace, que toma todas estas fiestas paganas y las moderniza, por así decirlo. Acá los difuntos pueden ser salvados por los fieles que por su ruego, dicen, le muestran el camino al cielo. Desde ahí los mendigos iban tocando puertas para pedir. Los mendigos tocaban puertas, estamos hablando de la Edad Media nosotros, tocaban puertas para pedir pollos especiados, o sea, pollo con especies, rellenos de pasas, unos pastelitos que se llamaban panecillos de almas. Era lo que ellos hacían. A cambio de esto ofrecían oraciones por las almas de los muertos atrapadas y horneaban estos panecillos. Ellos hacían un trueque y decían, nosotros vamos a orar por los muertos que tú puedes tener para que salgan y tú nos das estos pollos especiados para que nosotros podamos comerlos. Por eso pasábamos casa por casa. Por eso hoy en día esta festividad tiene la costumbre de que los niños pasen casa por casa pidiendo dulces. Porque es tetra o truco. O trato, perdón. Y de ahí viene el trick and treat, que hoy en día es dulce o travesura. O sea, o me das, y si no me das, yo me desquito. Que hoy en día la civilización todo esto lo ha llevado, más allá del satanismo, se ha llevado a la depravación, a la delincuencia, a los asesinatos. Hoy en día, en las vísperas de Halloween, en todo lo que conlleva esta celebridad en Estados Unidos, muere mucha gente. Imagínense que desaparecen, aprovechan esta festividad para hacer ritos satánicos directamente. Matan animales, matan personas, se aprovechan de 1.000.000 de cosas, netamente porque el hombre, en este caso estoy hablando del género masculino, o sea, perdón, estoy hablando acerca del hombre en general, del concepto, se aprovecha para darle rienda suelta a su perversión. Y aprovecha esto porque está encubierto, porque está disfrazado, porque está viviendo una realidad que no puede vivir todos los días. En la Edad Media surge otro simbolismo más, las brujas. Se adaptan, se incluyen en la festividad de Halloween, que vuelan en escobas mágicas, que tienen gatos negros, etc. Este temor surge por una locura colectiva que se hizo en la Edad Media, donde habían personas, en este caso mujeres, que también habían hombres en todo caso, que son los brujos o hechiceros, que se les llama coloquialmente, que eran curanderos. Muchos de ellos sí practicaban la maldad, practicaban el ocultismo, y toda esta
este miedo colectivo hizo que la iglesia empezara a tomar a estas personas que tenían prácticas que no correspondían, por así decirlo, no eran normales, las empezaron a quemar, las empezaron a sacrificar e hicieron un festín con esto. ¿Por qué? Porque estas curanderas que trabajaban en los campos usaban estos tipos de gorros de campo, ocuparon calderos para hacer sus especias, etcétera. Y en esta época empezaron a atribuir a Halloween lo que es la noche de brujas. En esta Edad Media, ya después de un tiempo, se le llamaba la noche de brujas. Hoy en día se le conoce también a Halloween como la noche de brujas. Y aquí vienen muchas historias más que obviamente pasaron cosas. En la historia pasaron cosas. Mataron muchas personas inocentes, como mataron muchas personas que tenían prácticas satánicas. Producto de las cosas que hacían, le decían que eran brujos, que eran brujas, producto de las cosas que hacían. De esto se realizaron ejecuciones en masa también de mujeres acusadas de ser brujas, donde quizá ustedes conocen la famosa historia y la más icónica, que es de 1692, de Salem de Massachusetts. No sé si ustedes han escuchado Salem. Bueno, las brujas de Salem son términos que vienen de aquí. Las 7 de Salem son términos que vienen aquí. Y todo esto está relacionado a la brujería, al ocultismo. Y relacionado hoy en día con Halloween. Después de todo este tiempo que estamos en esta edad, porque yo le estoy hablando acerca de cómo ha evolucionado el hombre, ha evolucionado esta festividad donde ha incorporado una cantidad enorme de cosas, ya confundido otras. En este tiempo, después estos mendigos que yo les hablaba delante se aburrieron de pedir panecillos y empezaron a cambiar. Estos panecillos ya no pedían panecillos, empezaban a pedir alcohol. Empezamos a sumar el alcohol. Naturalmente no fue bien recibido por los que pedían panecillos, que hacían esta oración, estos ruegos. Y esto llevó a una disputa donde tuvieron que comenzar aquellos que pedían alcohol, empezaron a ocupar máscaras para no ser reconocidos, para no ser identificados, porque estaba trayendo disputa en estos nuevos movimientos de mendigos que estaban naciendo, que estaban pidiendo alcohol. Y aquí se le encomienda las máscaras a también lo que es Halloween. Y en ese aspecto ya nace otro simbolismo, que es el de las máscaras, que como les digo yo, que se fue popularizando en varios países del continente. De hecho, en Inglaterra la tradición de All Hallows Eve, que es lo que yo le decía cuando le cambian el nombre, era disfrazarse y hacer representaciones con el fin de recibir un premio, una retribución económica o un alimento. Y un paso más al truco o trato contemporáneo, que es el que vemos hoy en día de dulce o travesura. Entonces esta gente se disfrazaba, hacía show, espectáculo para obtener cosas a cambio. Se mezcla también con lo que decía yo cuando los mendigos pasaban casa por casa pidiendo panecillo. Entonces son todas tradiciones que se van uniendo e incorporando a lo que conocemos hoy en día. Mucho más adelante podemos ver nosotros que el Nuevo Mundo, en el Nuevo Mundo estamos hablando de cuando llegan a América, según la BBC, hoy en día, dice, se comenzó a celebrar en el siglo XIX en Estados Unidos por los británicos que llegaron, estamos hablando ya en el tiempo de independencia de Estados Unidos. Todas estas prácticas que venían de los celtas, que son los europeos de hoy en día, que contemplan mucho, recuerden que británicos y franceses fueron parte de los que llegaron a Estados Unidos, bueno, a Canadá los franceses británicos y a Estados Unidos llegaron los británicos, trajeron todas estas tradiciones y culturas a Estados Unidos. Y en Estados Unidos esto se empezó a mezclar. Nosotros hoy día tenemos el concepto de que Halloween viene de Estados Unidos y no es así. Pero también desde el siglo XIX esto se empezó a masificar ahí. Y en Estados Unidos se empezó a agregar el tema del concepto de los fantasmas, porque en Estados Unidos había muchas historias, sobre todo de esta época de la guerra civil que existe en Estados Unidos, donde muere mucha gente, muchos soldados, y en ese aspecto se empiezan a crear de que todas estas personas que murieron eran fantasmas, eran espíritus que aparecían. Creencias que los celtas y los romanos tenían. Los espectros en muchas culturas realizaban ritos funerarios, hacían ritos por las personas que morían, asegurándose que el espíritu no regresara a atormentarlo. Esto también lo podemos ver en la cultura egipcia y en muchas otras culturas donde ocupan cosas en estos ritos funerarios para que no vuelva la persona, producto del miedo, del terror que infunden este tipo de historias.
Y en ese aspecto, en Estados Unidos, en la independencia del siglo XIX, como le decía, murió mucha gente y se creó esta obsesión en torno a la muerte colectiva, donde iban a volver en forma de fantasmas. Obviamente el mejor día para hacer y contar estas historias y tener estas celebraciones y estas prácticas era el 31 de octubre, que hoy en día se conoce como Halloween. Y también tenemos otros conceptos que se agregan a esta festividad, que son los esqueletos. Si ustedes se dan cuenta, hay gente que se disfraza de esqueletos o adornan con esqueletos varias partes. Y los esqueletos están asociados a los difuntos, porque cuando uno muere y la carne se empieza a salir, empiezan a quedar los huesitos que después se transforman en polvo, y cuando sacan a alguien de la tumba siempre lo caricaturizan como que sale el esqueleto, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver en los dibujos animados en las películas. Entonces se empieza a añadir los esqueletos a esta festividad. Y según la revista Time o el periódico Time, los huesos tenían la importancia médica para saber cómo funcionaba el cuerpo con todo su funcionamiento. Bien lo podemos saber que Sebastián y Alejandro, que son kinesiólogos, se saben los 206 huesos del cuerpo que existen. Ahora, en este tiempo, ¿cómo lo hacían para poder entender bien cómo funcionaban esto? Metían los cuerpos en unos tipos de ácidos, tenían que hervir los cuerpos de tal manera que la carne se despegara del hueso y así poder sacar los huesos, y todo esto generaba algo totalmente raro, algo totalmente, ¿cómo se dice?, chocante, producto de cómo se hurgueteaba en el cuerpo, por así decirlo. Y estas cosas empezaron a generar, estas prácticas empezaron a generar temor en la población y empezaron a relacionar en base a vagar por la oscuridad, en la tierra, que los esqueletos estaban eternamente, que el diablo le entregó... Perdón, no, me equivoqué, me salté a otra, ¿cómo se llama? A otro simbolismo que vamos a ver. Pero en estas prácticas de los esqueletos pensaban que iban a revivir solamente teniendo el esqueleto, que era lo que yo les decía, que salían de las tumbas con estos. Así lo incorporaron. Después viene el simbolismo de las arañas. Ustedes se dan cuenta, también en Halloween están las arañas. Y esto es sencillo, porque producto de las brujas que están relacionadas mucho con el tema de las arañas, perdón, eran porque como ellos estaban en granero y en partes donde este bicho, este insecto, este arácnido está en todo donde hay polvo, entre techo y todo este tipo de cosas, era muy común relacionar a estas personas con las arañas. No tiene más historia que aquello, y hoy en día lo ocupan de adorno y como un insecto al cual se le teme. Hoy en día usted se puede dar cuenta que hay mucha gente que le teme a las arañas, más que a otros bichos que quizás pueden dar más temor, pero es por todo cómo se ha asociado en nuestra mente. Y también tenemos lo que son las calabazas. La calabaza usted la puede ver y la relaciona directamente con Halloween. La típica calabaza naranja, el zapallo. Esta tradición de las calabazas viene del año 1836, donde un diario llamado Dublin Jenny Journal publicó un cuento titulado Jack el Tacaño. Quizá usted en algún momento lo ha leído o lo tiene en su retina, donde Jack el Tacaño, que era tacaño, pero era muy astuto, engañó al diablo para que no pudiera tener su alma. 2 veces lo engañó, y una tercera, para que no se lo llevara al infierno. El día que murió, Jack el Tacaño, no podía entrar al infierno, producto de esto que había pasado, y tampoco pudo entrar al cielo. Entonces se le condenó a vagar por la oscuridad de la tierra eternamente. El diablo le entregó un farolillo fabricado con un nabo, que estamos hablando de lo que es la calabaza, y en su interior una llama que ardía con brasas, que simbolizaba el fuego del infierno. Esta es una historia que publicó este diario. Obviamente es un cuento, pero esto se popularizó de tal manera que la calabaza se adopta en esta festividad de Halloween. Y hoy en día no puede faltar una calabaza en Halloween y prenderle una vela dentro de la calabaza. Le sacan el relleno, le hacen esta figura malvada con los ojos y la sonrisa y le meten una vela dentro, simbolizando lo que pasa en esta historia. En Irlanda y en Gran Bretaña se adoptó la tradición de estos farolillos fabricados con nabos o calabazas que mantenía a raya a los espíritus. La calabaza simboliza mantener a raya a los espíritus, a los demonios, para que no generen posesiones en las personas, y todo aquello es como un mecanismo de protección.
Y la migración que tuvieron los irlandeses, perdón, y Gran Bretaña a Estados Unidos llevaron todas estas tradiciones, y en Estados Unidos, aparte, usan la máscara, esta calabaza como una máscara, porque en Estados Unidos estaba la otra creencia de el jinete sin cabeza. Y el jinete sin cabeza, como le cortan la cabeza, lo que dice la historia, él andaba con una calabaza momentáneo como cabeza. Entonces mezclan todas estas historias y hoy en día generan temor, infunden miedo en las personas de tal manera que Halloween es algo relacionado netamente con la maldad, con lo satánico, con la muerte, con los espíritus, con los demonios, con los fantasmas, con todo lo malévolo que existe está relacionado a esta festividad. Nada bueno tiene esto. Es todo oscuro, es todo rancio, es todo satanismo. Es todo adorar a Satanás con cada una de las prácticas que se realizan. Nada bueno tiene esta festividad. Y como yo les decía, al final se ha interiorizado de tal manera en la sociedad que llegó a nuestro país que la gente no ve eso, solamente ve la festividad como algo más que realizar, que compartir. Y esto trae muchas otras cosas. Trae el tema del alcoholismo, del carrete, de la inmoralidad. Si usted se da cuenta, las mujeres, la mayoría de los disfraces de mujeres que usted puede ver, son todos con un tema inmoral. Todo con un tema inmoral. Entonces, cambian la mente para normalizar algo que es malo. Hoy en día la Biblia dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y estas prácticas se las están inculcando aquí en este país a los niños pequeños. Va a llegar un momento que en Chile va a ser normal celebrar Halloween de tal manera que va a ser una tradición adquirida con todos estos factores satánicos que yo les acabo de mencionar. Y la Biblia, como leímos en Deuteronomio capítulo 18, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni el mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, hoy en día se va a naturalizar, se va a normalizar tanto esta festividad que sus hijos o sus nietos lo van a estar celebrando si no conocen a Cristo. Y es muy importante que ustedes padres eduquen a sus hijos de tal manera que no anden pidiendo dulces, que no compartan dulces, que no quieran disfrazarse. Lamentablemente tenemos toda una sociedad que nos bombardea con esto y ellos al ir al colegio les meten esto en la cabeza. Seguramente los profesores le hacen trabajos con esto y etcétera, etcétera. Pero ahí está el deber de los padres de poder orientar a sus hijos y a su entorno familiar a la palabra de Dios, a buscar la luz, a buscar lo que es verdad. Tenemos muchas cosas que influyen. Hay mucho más de qué hablar de Halloween, de simbolismo y de cosas, pero no quiero ahondar tanto en el tema si yo quiero que a usted le quede claro que no es algo que usted tiene que estar celebrando y no algo que usted tiene que estar compartiendo. Hay colores, cada color tiene su significado, su motivo. El negro viene por la tristeza, pero después lo incorporaron a través del miedo y está asociado a la muerte ese color. Y ellos tenían una frase, yo partí con una frase que rige en esta festividad, pero tienen otra frase que dice Halloween es la noche perfecta para olvidarse de los fantasmas y convertirse en ellos. Es lo que yo le hablaba de la hipocresía, de cómo le dan rienda suelta a lo más turbio que puede tener una persona escudándose o refugiándose en una festividad que lo permite y lo que avala. Avala lo inmoral, avala la muerte, avala los asesinatos, avala los sacrificios, avala el disfrazarse de cualquier cosa y infundir temor. Y todo el tema de la brujería que hoy en día nosotros vemos y está latente, que viene desde mucho tiempo atrás, que realiza todo esto, existen hasta religiones de brujos que se llaman Wicca. La Wicca, y usted quizás también lo ha mencionado, porque para el sur de Chile también es bien, esto existe. Hay una religión que habla habla y toma todas estas cosas en serio. Todo lo que es Halloween, ellos lo toman en serio, hacen sacrificios, buscan personas, buscan animales de todas maneras y lo llevan a cabo y le rinden culto a Satanás.
Existe esto, es real. Pero nosotros donde tenemos que buscar al Señor en todo este tipo de cosas. Si nosotros vamos a 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 20-21, la palabra dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por eso un hijo de Dios no tiene que ser partícipe de estas cosas. Tenemos que entender que esto no le da la gloria a Dios. Y nosotros somos cristianos. Tenemos que darle la gloria a Dios, buscar la luz, buscar al Señor en esto y comunicarlo para guiar a la gente a Cristo. Porque ya Satanás está haciendo toda su obra de maldad y él hace la tarea y se ha dedicado de esparcir todo esto. Nosotros nos tenemos que dedicar a esparcir el Evangelio y darle a conocer a la gente quién es Cristo y que pueda ser transformado por el poder de Dios y tener la salvación que nosotros, gracias a la misericordia de Dios, tenemos. El libro de Efesios, capítulo 6, versículos 11 y 12, Efesios 6, 11 y 12, dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estas son acechanzas del diablo y nosotros tenemos que estar firmes. El 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No, nuestra lucha no es con mi entorno, mi lucha no es con mi vecino, no es con mi compañero de trabajo, no es con la persona que me encontré en el mall, no es con mi familia. No, esa no es nuestra lucha. No es contra carne ni sangre. Yo no tengo que luchar con ellos. Nuestra lucha, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es de todo lo que se ha encargado Satanás de hacer para confundir la mente de la gente. Nuestra lucha es llevar la palabra de Dios para que la gente conozca a Cristo. Y parte de aquello es poder informar lo que este tipo de festividades, todo lo malo, todo lo sucio, todo lo asqueroso que trae esto a la vida de pequeños, a la vida de adultos que no entienden cómo guiar a sus hijos y le pasan valores totalmente trastocados, pensando que solamente es una fiesta más y que no le hace daño a nadie. Ese es el error que Satanás quiere que cada uno sepa. Si esto no le hace daño a nadie. Eso es lo peor que puede pasar. En conclusión, hermanos, esta festividad está relacionada directamente con Satanás y desviar la atención nuevamente del Señor. Es algo satánico disfrazado de algo inofensivo y alusivo que atrae a todo tipo de personas, niños, adultos, jóvenes, mayores, etc. Y como le decía en conclusión, ¿por qué no debemos participar en esto? Le voy a explicar 7 puntos de por qué no debemos participar en esto. Primero, porque nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos. En Deuteronomio 18, del 10 al 14, en Lucas 20:38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Segundo punto, no complazcas al demonio, y lo vimos en Deuteronomio 18, 10 al 14, que es nuestro versículo base que ocupamos para esto. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilígeno, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros o adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. No complazcamos al demonio siendo partícipe de esto. Tercer punto, no te unas a celebraciones paganas. Segunda de Corintios 6, 14 al 17. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
Tercer punto, no te unas a celebraciones paganas. Cuarto punto, busca agradar a Dios y solo a Él. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que agradar a Dios en nuestra forma de vivir completa. Quinto punto, el miedo que nos infunden. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nadie nos puede venir a infundir temor, porque nosotros tenemos a nuestro Dios que nos protege. Solo a Él tememos, porque Él es Dios. Sexto punto, vestirse de luz. Romanos 13:11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y séptimo punto, condenarse por preferir las tinieblas. Juan 3:19-21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es en conclusión, hermanos. 7 puntos tenemos. Tenemos que alejarnos de aquello. No confundamos ni hagamos como ellos. Hay gente que celebra Halloween, hay iglesias que celebran Halloween y se visten de personajes bíblicos para atraer a la gente al Evangelio. No nos confundamos. Nosotros no tenemos que replicar la misma festividad para hacer algo bueno. Ojo, no. A nosotros solamente nos basta la palabra de Dios. Esto es lo que tiene el poder para transformar al perdido, para transformar al pecador en un hijo de Dios, es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que vestirnos y ser igual a ellos para poder traerlos a Cristo. No, eso es un error. No tengo que ser como ellos para traerlos al Señor. Tengo que demostrarles que somos diferentes. Y parte de eso es no celebrando y no confundirnos en estas actividades. Cristo es el que transforma. Así que, hermanos, ahora que viene todo este tema, y usted si tiene familiares, amigos, conocidos, hijos, nietos, que usted está siendo partícipe, quizás le está comprando dulces, quizás le está haciendo un disfraz, quizás en el colegio lo está apoyando a ciertas cosas, no lo haga. Al contrario, guíelo a la palabra de Dios. Muéstrele con la palabra que estas cosas no le agradan a Dios, que todo esto está siendo gobernado por Satanás. Y lamentablemente es una festividad que ha llegado fuerte a este país. Y hay que orar por aquellos que no conocen al Señor, porque Satanás lo utiliza como títeres. Y nosotros en algún momento fuimos parte de eso. Por eso tenemos que tener amor por esas personas y predicarle el Evangelio. Pero ahora que sabemos que no tenemos que participar, tenemos que llevar la palabra y la luz. Así que, hermanos, muchas gracias por estar, por retomar, por compartir. Comparta el mensaje, comente como le dije. Si tiene duda o consulta, me escribe en la caja de los comentarios y nos vamos a estar viendo en otros podcasts. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre Santo, vamos de tu presencia dándote las gracias por lo que haces en nuestra vida, Señor, por cómo tú nos das, Señor, el discernimiento y nos va dando, Señor, la guía de cómo poder actuar para agradarte a ti. Te pido por todos mis hermanos y por los amigos que puedan estar acá viendo, Señor, este video, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias, como le dije, por estar. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en otra oportunidad, en otro podcast, con otra cosa tingente de lo que el Señor nos quiere mostrar hoy en día, en estos tiempos contemporáneos. Cómo realmente aplicar nuestra ciudadanía como corresponde. Así que cuídense, nos estamos viendo. Adiós. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como
como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo